dejo así. Para nosotros es muy importante estar acá y venir un poco a hablar también de situaciones que generan violencia hacia las mujeres en situación de embarazo no deseado. Bueno, no sé si conocen a nuestra organización Mujeres en el Horno, habiendo trabajando hace varios años por los derechos sexuales y reproductivos. Nuestra principal preocupación siempre ha sido el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y es así que desde el 2012, desde que se votó la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, diseñamos una herramienta de monitoreo y fundamentalmente de acompañamiento para las mujeres que viven un embarazo no deseado, no planificado. Esta herramienta es la línea Aborto, Información Segura, que funciona de lunes a viernes, y en ella nosotras tenemos la actividad de acompañar, de asesorar, de alguna manera monitorear cómo se está cumpliendo la ley en cada servicio a través de la voz de las mujeres. Para nosotros el tema de objeción de conciencia, que es fundamentalmente por lo que venimos a hablar acá, tiene que ver con, para nosotras es un problema, o puede constituirse como un problema. Desde el momento en que la ley se votó, ya se estaba, dentro de la misma ley, se estaba reconociendo el derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué decimos nosotras que la objeción de conciencia es un problema? Porque de alguna manera se están poniendo en tensión dos derechos que tienen que ver, por un lado, con el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, y por otro lado el derecho a la salud sexual y reproductiva, ambos derechos humanos y ambos equiparados constitucionalmente. ¿Por qué decimos entonces que es un problema? Porque muchas veces, y a través de la experiencia de otros países, la objeción de conciencia se ha constituido en barreras para que las mujeres puedan acceder al aborto. Y de la manera en que se comenzó a ejercer ese derecho en nuestro país, muchas organizaciones sociales hemos venido denunciando de que ha habido un abuso en el sentido de la forma en que se ha dado. Entonces, como para organizarnos un poco lo que vamos a hablar ahora, para nosotros es muy importante por dos sentidos. La objeción de conciencia, el reconocimiento y la identificación de las características que tiene, que se da, son importantes para la atención de la línea que tenemos, es decir, para lograr que las mujeres conozcan sus derechos, puedan exigirlos y a su vez puedan elaborar herramientas de empoderamiento en la institución a la que pertenecen, que puedan realmente acceder al aborto y a los servicios de salud sexual y reproductiva en general. Por otro lado, porque como organización militante vemos que la objeción de conciencia puede lesionar los derechos humanos de las mujeres y por lo tanto termina lesionando el sentido democrático, digamos, que tenemos. Entonces, para nosotros la objeción de conciencia tiene que ver con dos cuestiones fundamentales, como decía. Por un lado, el derecho humano a la libertad de conciencia y, por el otro lado, a el acceso a los servicios. La objeción de conciencia es un derecho que se ha reconocido mundialmente y que fundamentalmente se ha utilizado en lo que tiene que ver con los servicios militares, cuando, bueno, capaz que esto ya lo saben, que tiene que ver con no querer cumplir por cuestiones personales, morales, éticas, que son absolutamente personales, cumplir un precepto, una norma jurídica. En nuestro país, la objeción de conciencia que se implementó, este recurso que se ha generado a partir de la ley 18.987, tiene que ver con el planteo de muchos médicos ginecólogos de no querer cumplir con esta ley, no por la ley en sí, sino por una cuestión personal. ¿Qué significa esto? Que la objeción de conciencia es un recurso que utilizan las personas para no hacer algo que establece una norma jurídica que de alguna manera obliga a toda la ciudadanía,
a no hacerlo por un precepto personal, moral, ético, religioso, que realmente le impide en su fuero interno poder cumplir con esa norma, con la obligación de la norma. Entonces, esta característica de la objeción de conciencia lo que establece es que nunca puede ser colectiva, o sea, la objeción de conciencia siempre es individual, no tiene ningún interés político, ni tiene interés en modificar una ley o de impedir que una mujer, por ejemplo, en este caso no interrumpa el embarazo, sino que es una cuestión personal, es un derecho que tiene una persona para no hacer algo porque va en contra a sus valores, ¿sí? O a sus creencias religiosas o a sus creencias filosóficas. Entonces, en este sentido, el Estado entra en tensión con esto, porque por un lado tiene que hacer respetar esa libertad de conciencia a través de la objeción de conciencia, pero por otro lado debe garantizarle a las mujeres que ese derecho que tienen de poder decidir sobre su salud, sobre su vida reproductiva, sobre su planificación familiar, no sea impedido porque un profesional no la va a atender o no va a iniciar los procedimientos que establece la ley. Entonces, vemos que acá en el tema de la objeción de conciencia hay una obligación fundamental del Estado por regularla, controlarla y limitarla. Porque las normas, si bien el derecho de alguna manera respeta la libertad de conciencia y la libertad de expresión, esa libertad de expresión como es individual, no significa que sea legítima de alguna manera. ¿Qué significa? Por ejemplo, alguien puede creer que es superior a determinados sectores de la sociedad. Por ejemplo, puede pensar que, puede creer en que las mujeres son un ser inferior, supongamos, ¿no? Obviamente esa es una creencia absolutamente discriminatoria. Esa persona en su fuero interno puede creer eso. Ahora, la expresión de esa creencia o de ese pensamiento puede llevar a actos discriminatorios. Entonces, no todas las creencias son legítimas y no todas las creencias son defendibles con un derecho a no, de alguna manera, cumplir con la ley. Entonces, para nosotras, que hemos estado trabajando con las mujeres y hemos escuchado algunas situaciones donde ellas han sufrido situaciones de violencia por médicos que les han dicho que han objetado, es un tema muy difícil de alguna manera de monitorear, porque las mujeres no siempre denuncian cuando sufren este tipo de violencia dentro de la consulta. Nosotras vemos que es sumamente importante regular, controlar, pero también darle el lugar que tiene a la objeción de conciencia. Cuando hablamos de que hubo un abuso, en ese sentido, vemos que cuando un médico cuestiona la decisión de la mujer o de alguna manera también le indica cuál es su pensamiento y por qué, las causas, y no la deriva a otro médico que la puede tratar, eso es una situación de abuso y es una situación que la pone en un lugar de discriminación a la mujer. Entonces, la objeción de conciencia, como decíamos, no es válida cuando hay motivaciones políticas o de otra índole que pueden ser incluso económicas, en definitiva. La objeción de conciencia es totalmente individual porque tiene que ver con estas cuestiones que hablábamos hoy, que parten de las experiencias personales, de relaciones intrafamiliares, o sea, es algo absolutamente individual, no son dos conciencias que puedan decir que son dos conciencias iguales, porque es personal. Entonces, el derecho a la objeción de conciencia se basa en eso, en que debe ser individual. Y como el objetor, cuando es realmente un verdadero objetor, donde seriamente y reflexivamente se plantea de esta manera, tiene la obligación, y así lo cumple, de derivar a la mujer para que pueda continuar con ese procedimiento con otro profesional. Por lo tanto, ahí es cuando nosotras vemos, y también las mujeres se han cruzado con médicos
que realmente las han derivado y les han dicho que son objetores, que no pueden acompañarlas en esto, pero que las derivan a otro médico, es cuando vemos que ahí realmente el ejercicio de la objeción de conciencia es real. Por lo tanto, lo más fundamental para nosotros es que la objeción de conciencia no puede ser una herramienta que constituya un impedimento para que las mujeres puedan acceder a o puedan llegar a lesionar su capacidad de decisión. Por otro lado, que no se constituya como un elemento contrario o que contribuya a impedir el ejercicio de una ley o a intentar modificarlo. Cuando nosotros vimos la resolución del TCA, que seguramente muchos ya la conocen, que fue a la vez un recurso que presentaron un grupo de ginecólogos para que se anulen determinados artículos de la reglamentación de la ley 18987, vemos que se excede en sus requerimientos. Por un lado es una acción colectiva, pero por otro lado también están pidiendo que se permita la objeción de conciencia a personas que realmente no solicitaron la objeción de conciencia y que no son médicos, que son parte del personal de salud. Entonces, bueno, para redondear, y queríamos un poco hablar de las barreras que nosotras encontramos en la atención, vemos que el Estado debe fundamentalmente controlar y regular, que debe además establecer claramente cuáles son las características de la objeción de conciencia, cuando es objeción de conciencia y cuando no constituye una especie de desobediencia civil, donde organizaciones corporativas se reúnen para limitar el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo o pararse en contra de una norma que los obliga a actuar de alguna manera.